Hola, buenas tardes. Soy Blanca, trabajo en urgencias y bueno, hice responsable del bloque miscelánea 2. Si tenéis alguna duda, me podéis ir preguntando por el chat o con el audio, como queráis, ¿vale? Y las iremos resolviendo. Si queréis preguntarme alguna otra cosa de urgencias, imagino que estaréis empezando ahora a hacer guardias. No sé, si queréis consultar algo, no sé, lo que queráis. ¿Vale? Estoy aquí esta hora y la verdad que, bueno, que me podéis preguntar lo que queráis. Si es del bloque bien y si es de manejo en urgencias, de, yo qué sé, de cómo van las guardias, de lo que queráis, ¿vale? Que estoy disponible para lo que, para buenamente ayudaros, ¿vale? Mm, a ver, voy a responder a la primera pregunta, ¿vale? Si no queréis que diga de quién, bueno, que lo veis todos, ¿vale? Preguntar el manejo de las crisis convulsivas. De inicio, una crisis convulsiva, hay que asegurar siempre, ya sabéis, asegurar la vía aérea. Si se puede usar una cánula orofaringea, un Guedel fenomenal. Y si no, en cuanto a fármacos, lo ideal es usar benzodiazepina. Se utiliza habitualmente el diazepam. De inicio, si es un adulto, 10 miligramos perfectamente, entre 5 y 10 es la dosis, si puede ser intravenoso mejor, si no intramuscular, y en caso de niños o gente con problemas bueno, de parálisis central o problemas ya más neurológicos, se puede utilizar incluso el estesolid, que es intrarrectal, ¿vale? Que es en forma de enema. Eso en cuanto a lo que es abortar la crisis comicial. Y luego en cuanto a fármacos comiciales, anticomiciales, se puede utilizar el que más se utiliza habitualmente, es una carga de Keppra, ¿vale? Que es el levetiracetam. Se utilizan 1000 miligramos de Keppra, se carga y se va pasando como en 15 minutos, media hora. ¿Sí? ¿Respondí a la duda? Benzodiazepinas, diazepam y como fármaco de elección el levetiracetam en dosis de 1000 miligramos, ¿vale? Dos de 500. Los viales son de 500, pues se utilizan dos. Son esas dos cosas a tener en cuenta. Las dudas, chicos, seguro que tenéis miles de dudas, que es el inicio. Si os puedo ayudar,
Bueno, me dirijo a ti, ¿vale, Fátima? Porque eres Fátima la que está volviendo a preguntar. No sé en qué hospital estás ni dónde te encuentras, ¿vale? Que eso es muy importante de cara al manejo de este tipo de situaciones, porque no es lo mismo estar lejos del hospital que estar en un hospital ya terciario, ¿vale? La implantación de marcapasos transcutáneo, que es lo que preguntas, se hace cuando existe una bradiarritmia en Panamá, ¿vale? Bueno, pues te intento ayudar, ¿vale? O te cuento un poco cómo lo hacemos aquí. Lo que es el marcapasos transcutáneo se coloca efectivamente cuando existe una bradiarritmia, cuando el corazón va muy despacio y existe pues, datos de mala perfusión, el paciente pues, está con bajo gasto, datos de bajo gasto. Realmente es un procedimiento que ni siquiera se solicita. Si tú ves un paciente con una frecuencia cardíaca por debajo de en torno a 40, que suele ser ya sintomática o por debajo, y datos de bajo gasto, tú puedes poner un marcapasos transcutáneo, que normalmente son pues, las mismas pegatinas que se utilizan para desfibrilar, que están conectadas al desfibrilador. Tienes que poner siempre, siempre, siempre cuando enciendes el desfibrilador en modo marcapasos, que es muy importante ya dependiendo del tipo de desfibrilador que tengas, ¿vale? Tienes que buscar opción marcapasos para que se sincronice lo que es la descarga con todos los complejos QRS. Y bueno, y siempre tienes que sedonalgesiar al paciente, ¿vale? Le pones, si quieres, se le puede poner un poquito de midazolam y un poquito de fentanilo, los sedonalgesias, y tienes que ir subiendo lo que es el umbral. Tienes dos cosas, una la frecuencia de marcapasos, que normalmente se marca a 60, y la otra cosa que tienes que hacer es lo que es los miliamperios que tú vas a descargar, ¿vale? Entonces lo que vas haciendo es, vas girando la rueda hasta que ves que capta en el electrocardiograma, y una vez que capta, lo mantienes y vas viendo pues, que se mantiene el ritmo cardíaco, ¿vale? Es simplemente en el momento. Tienes una bradiarritmia con datos de bajo gasto, un paciente pues que está mal perfundido, que no mantiene la tensión, pues en ese caso y en ese momento te lo tienes que plantear, ¿vale? Siempre hay que sedonalgesiar y poner el desfibrilador en modo marcapasos para que se sincronice, ¿vale? Y él solo lo va haciendo. Realmente parece complicado, pero bueno, luego no es tan complicado. Sí, no sé, seguro que en algún momento de tu experiencia lo verás, porque bueno, de vez en cuando sí se ve. Lo que pasa es que los pacientes tienen mucha tolerancia a las bradicardias, y ya te digo que es que normalmente llegan al hospital y bueno, y suele ser, ya te digo, frecuencias por debajo de 40, ¿vale? Antes de 40 puede aguantar. Y en ese caso tienes un margen de tiempo para avisar a los especialistas. Depende lo mismo, si estás lejos del hospital o estás en el hospital. ¿Te he respondido más o menos? Glaucoma. Bien, otra pregunta. El manejo del ojo rojo es, bueno, lo pones bien porque pones ojo rojo y efectivamente doloroso. Cuando no es doloroso lo tenemos claro, suelen ser queratitis, conjuntivitis o liposfagma, ¿vale? Entonces, si estamos ya en lo que es el ojo rojo doloroso, nos tenemos que ir al diagnóstico diferencial. Cuando duele, efectivamente puede ser un glaucoma, una uveitis y una queratitis. Fundamental es ver las pupilas, ¿vale? En el glaucoma, ¿vale? Sin liarnos mucho, simplemente viendo las pupilas. En el glaucoma, normalmente la pupila va a estar
en midriasis media a reactiva, es decir, que si le pones un poquito de luz no va a hacerse miótica, no va a contraerse, ¿vale? Ese es el glaucoma, aparte que la presión intraocular estará aumentada. Pero a simple vista serían las pupilas, ¿vale? La uveitis suele estar más miótica, igual que la queratitis, cuando es muy grave, también la pupila suele estar más miótica. Y luego la inyección conjuntival nos puede ayudar un poco, porque la uveitis suele ser más ciliar, el glaucoma puede ser, vamos, puedes tener de las dos, y en la queratitis la inyección suele ser también ciliar y también incluso conjuntival, ¿vale? Pero fundamentalmente en lo que es la pupila, es en lo que nos vamos a basar. A simple vista. Y luego en la historia clínica, siempre en la historia clínica. ¿Otros chicos tenéis dudas? ¿Algo que queráis consultar en general? ¿De miscelánea o de urgencias? ¿Que os pueda ayudar? Me decís. Pensar a ver si surgen más cosillas por ahí de vuestra actividad clínica, dudas que tengáis en manejos. Bien, ¿qué tal, Fátima? Otra vez. Pues no, no es que no existe ninguna razón. Es que aquí en España usamos la somatostatina, bueno, y en concreto en Madrid es la que se usa. El octreotide, no sé siquiera si lo tenemos, lo tendría que mirar, porque la verdad que nunca lo he usado, nunca. Siempre usamos la somatostatina. Voy a mirar el octreotide, a ver si lo tenemos. Sí, parece que, a ver.
Pues aquí no lo usamos. Sin más, la verdad que no lo he usado nunca en urgencias, siempre usamos la somatostatina. A ver si encuentro la asociación. Sí que lo tenemos en España, comercializado y nada, pero no lo utilizamos. Nunca lo he usado. Siempre la somatostatina. Y la verdad es que no sé la razón. Supongo que dependerá, ¿no? Yo en mi hospital, somatostatina siempre. ¿Y lo has usado ya? ¿Tú que lo dices? ¿Has usado la Octreotide? Embolo y luego, vale. Bueno, no usáis allí somatostatina, por lo que veo. Nosotros siempre usamos somatostatina. Te digo, me llama la atención, pero bueno, que depende de cada país y luego de los convenios que tenga cada hospital. Realmente es un derivado de la somatostatina, así que bueno, se estudian los dos, ¿no? Y se saben los dos, pero es cierto que aquí en España damos somatostatina. Seguimos mucho las guías. Pues sí, a lo mejor es por eso, porque la verdad que en ningún sitio nunca de dónde he estado ni nada, siempre somatostatina. Es curioso, ahora que lo mencionas. ¿Y allí en Panamá sois residentes o acabáis la carrera y os ponéis ya a trabajar o cómo lo hacéis? ¿Es como aquí que hacéis una especialidad? Porque claro, imagino que ya estarás haciendo guardias, ¿no? Y bueno, perdona que me dirija a ti, pero Sofía no nos dice nada. Sofía, si quieres preguntarme algo, tienes alguna duda, ¿vale? Que bueno, que estamos aquí para eso, para resolver dudas o de mi módulo, que es el que hice yo, el de psiquiatría, ojos, otorrino, cine un poco y de traumatología, ¿vale? Pero bueno, yo trabajo en urgencias, si tenéis alguna otra duda, pues se puede resolver también, intentar resolver, ¿vale? Para intentar sacar el máximo partido de este ratito. Más cositas, venga, vamos a ir pensando a ver si sale alguna otra duda o cosas de manejo. Lo tenemos que hacer primero 2 años. Mm. Así que estás en esos 2 años, imagino, y estás haciendo esas 8 guardias al mes. Así que estás trabajando bien. Muy bien, pues me alegro. Y luego, ya solicitas. Acabas de terminar los 2 años.
Si quieres puedes conectar el audio, no hay ningún problema. Vale. Bueno, cuando Hola, se sí, hace... acabo Ah, de sí. terminarlo, por eso es que tengo algo de experiencia clínica. Por Sí, 8 guardias al mes por 2 años es bastante cosa que uno ve. sí, sí, es tiempo, es tiempo. 8 guardias al mes en 2 años has hecho bastante y ahora estás aplicando para la residencia, para hacer una especialidad. Sí, me gustaría hacer psiquiatría en España, la verdad. Por eso es que parte cogí el curso para ver más o menos cómo funcionan allá las cosas y la verdad es que me ha gustado mucho. Sus niveles de docencia son muy buenos. Sí, bueno, si te gusta la psiquiatría, pues has hecho mucha, mucha medicina y mucha clínica, eso vendrá bien. La psiquiatría es dura, ¿eh? Mm, es dura. Y bueno, y cada vez hay más pacientes psiquiátricos que demandan asistencia psiquiátrica, así que bueno, pues es una especialidad que muy interesante y que cada vez tiene más pacientes. Pero bueno, que pues estás muy bien preparada entonces. Ya has estado haciendo 8 guardias al mes durante 2 años, pues está estupendo eso. Así que experiencia clínica tienes, bastante. No debes tener buena cobertura, ¿no? Porque va y viene. Bueno. No, sí, estaba viendo, estoy revisando mis apuntes a ver si me había quedado alguna duda, Ah, porque por vale. que Pues sí, una psicóloga, en verdad siento que nos puede responder como desde el punto de vista más de urgencia. sí, yo trabajo en urgencias en un hospital aquí en Madrid desde hace ya muchos años. Entonces el manejo de urgencias es a lo que yo me dedico, a lo que es la primera atención hospitalaria. ¿Vale? Yo me imagino que, no sé, si estabas en un hospital, pues lo mismo, ¿no? No sé si habrás hecho también asistencia extrahospitalaria, que es distinta, ¿no? Pero bueno, viene a ser un poco lo que es la limitación de los recursos, básicamente. La única diferencia es el medio donde te encuentras y los recursos que tienes a tu alcance. Pero vamos, que repasa si quieres los apuntes o las dudas que vayas teniendo, lo que quieras, y que yo estoy aquí, ¿vale? Que todavía hay tiempo y te puedo responder lo que necesites, ¿vale? Sin ningún problema. O cosas dudas que tengas aquí, si quieres saber algo de urgencias, yo qué sé, lo que quieras. Si ahora revisando, es que cuando yo, por ejemplo, aquí en Panamá, tú tenías casos de infarto agudo al miocardio, o sea, ¿Sí? como que el manejo inicial siempre las aspirina, el clopidogrel, y por ejemplo, aquí muchas veces como no tenemos los tiempos para cumplir para las intervenciones percutáneas, porque no tenemos un laboratorio para eso, o sea, como todo el tipo, 24 horas no funciona. Entonces, Sí, lo que es la hemodinámica, ¿no? La sala de hemodinámica. entonces aquí muchas veces la primera y única opción es la fibrinolisis. Entonces nos hablaron bastante de la fibrinolisis, pero no hablaron de la parte de anticoagulantes. Entonces quería saber más o menos qué anticoagulantes ustedes usan, aparte de la aspirina y el clopidogrel que usan parina, como que eso no lo mencionaron mucho. Pues mira, eso es que no se menciona porque inicialmente en lo que viene siendo la atención del infarto agudo de miocardio depende mucho de los tiempos que manejemos, ¿vale? Y de lo que quiera el hemodinamista, del tipo de paciente, del tipo de infarto, y es muy, digamos, sala dependiente. Nosotros hacemos básicamente lo mismo, lo que es en urgencias,
administramos la aspirina, el clopidogrel, igual, ¿vale? Y ya se avisa hemodinámica y los hemodinamistas son los que más o menos deciden qué hacer. Normalmente lo que es la fibrinolisis sistémica, o sea, aquí no se hace. Vamos, yo no la he hecho nunca, ¿vale? Realmente el paciente llega lo que es al box vital de urgencias y se lo llevan a la sala de hemodinámica. Y ahí ya directamente abren el vaso. En Madrid tenemos tiempos muy cortos, normalmente inferiores a 1 hora. Entonces eso nos permite muchísimo limitar, vamos, el tipo de fármaco. Lo que tenemos metido en los códigos, en el código infarto, es el ticagrelor, ¿vale? Pero bueno, depende, te insisto, depende mucho de muchísimas cosas, ¿vale? Y yo, como te digo y te insisto, desde el punto de vista de urgencias de lo que es la puerta, no administramos sin saber qué procedimiento se va a realizar. Es decir, te llega el paciente, lo cuentas, hablas con el especialista y el especialista ya directamente lo gestiona y se lo lleva a hemodinámica. O sea que no, quizás estamos en un punto previo, ¿no? O sea, lo que tú me dices es como que pues ya estás el infarto está evolucionando y aquí lo que hacemos es intentar que ese infarto no evolucione. ¿Vale? Entonces, realmente tenemos unos tiempos que son bastante decentes. Son infartos que se resuelven casi, pues eso, en 1 hora. Se abre la arteria y se le pone un stent muchas veces, fármaco activo, y luego doble antiagregado durante 6 meses, 9 meses, 1 año, lo que estipule y ya está. O sea que, vamos, que muy bien. Aquí lo hacemos de esa forma. Ah, no, pero claro, si tienen los laboratorios de hemodinámica y tienen esos tiempos, obviamente no van a necesitar manejar el tema de... Claro, es que si administramos anticoagulantes, o sea, se maneja un poco en función del tiempo, ¿no? Pero si administramos anticoagulantes, o sea, antes de administrar nada, siempre se contacta lo que es la sala de hemodinámica donde vas a derivar a ese paciente, ¿vale? En Madrid hay un código, que es el código de infarto, y se contacta para saber más o menos el tiempo, en qué tiempos estás. Muchas veces pues pones una dosis de heparina, pero muchas veces si vas a tardar poco, que es lo habitual, ni siquiera eso, directamente suben a hemodinámica. O sea, es rapidísimo. La verdad que sí, que cuando se pilla el infarto a tiempo, claro. Cuando no, ya pues se hace poco. ¿Sí? Y si tengo otra duda, porque Dime, claro, mío, a ver si te la puedo resolver, dime. estamos en el tema de las arritmias, hablando de las de QRS estrecho, fibrilación auricular y floater. Muchos que si tienen menos de 48 horas de síntomas y más de 3 semanas de tratamiento o más de 3 semanas de tratamiento con anticoagulantes, ¿Sí? puede cardioversión o la cardioversión farmacológica, pero en el caso de que no, que habría que hacer el control de frecuencia cardíaca. Sí. Y nada más mencionan como muy ampliamente betabloqueadores de usina amibarona, pero no mencionan, por ejemplo, las dosis o, por ejemplo, betabloqueador cuál, o si es calcio antagonista, si no hay cardiopatía cuál, o las Vale. dosis. Eso sí me gustaría saber. Yo te cuento, ¿vale? Te cuento lo que hacemos habitualmente. Pero, ¿por qué no ponen dosis ni nada? ¿Por qué no se meten? Porque es que este curso está dirigido a personas que están empezando a tener contacto con lo que es la urgencia. Entonces, lo que es las dosis, realmente ahora mismo es lo de menos. O sea, lo que tienes que tener claro un poco es la actitud que tienes que tener si te encuentras en esa situación. Tú llevas 2 años de experiencia clínica y tienes unas dudas que son un poquito más complejas que las que puede tener una persona que acaba de graduarse y está empezando a tener contacto con esos pacientes, ¿vale? Por eso tú ves esa diferencia de lo que tú sabes con lo que tú te estás encontrando. Ahora bien, efectivamente, cuando te encuentras un tipo de arritmia, pues las de QRS estrecho, perfecto, tanto una FA como un flúter,
siempre, 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 siempre el objetivo es buscar ese ritmo sinusal, ¿vale? Eso es una cosa que ya está establecida, excepto en personas que a lo mejor son mayores o que tienen una cardiopatía estructural ya muy evolucionada, en fin, que el cardiólogo dice, mira, pues que ya estrategia control de frecuencia, ¿vale? Pero el objetivo siempre va a ser perseguir ese ritmo sinusal. Bien, nosotros habitualmente, si el paciente está correctamente anticoagulado durante las últimas 3 semanas, se puede hacer una cardioversión. Lo que pasa que ahora cada vez más se tiende a, independientemente de esas 3 semanas, si tú tienes un paciente anticoagulado, muchas veces buscas hacer un ecocardiograma transesofágico cuanto antes, porque bueno, a veces te lleva sorpresas, ¿vale? Sobre todo, bueno, ahora estamos entre lo que es el acenocumarol, ¿no? Los inhibidores de la vitamina K, los antagonistas, la warfarina y el acenocumarol, ese grupo junto con los nuevos anticoagulantes orales. No sé allí si los estáis utilizando o no, pero aquí cada vez se utilizan más, ¿vale? Que son los inhibidores directos. Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, tú tienes una fibrilación auricular, un flutter que se inició hace tiempo desconocido, que está a una frecuencia más o menos, pues eso, que puede estar a lo mejor en torno a 120, tú buscas controlar primero esa frecuencia, ¿vale? Porque no vas a cardiovertir en ese momento. Tú probablemente, en función del CHAS-VASc, lo que vas a hacer es anticoagular y derivar al cardiólogo para que se realice esa cardioversión programada. Si puede ser con un transesofágico previo, fenomenal. Que no, pues ya eso se valora. Bien, en cuanto a cantidades, me decías beta bloqueante, ¿no? Amiodarona y digoxina, vale. Bien, tienes que tener en cuenta que los fármacos antiarrítmicos hay unos que cardiovierten y otros que no, ¿sí? Entonces, el beta bloqueante es control de frecuencia únicamente. Tú con un beta bloqueante consigues una estrategia de control de frecuencia y de hecho si no son pacientes muy epocosos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o si no son pacientes que tengan quizás asma o problemas o que sean broncópatas, tú puedes utilizar los betabloqueantes cardioselectivos. Aquí de elección utilizamos el bisoprolol habitualmente, ¿vale? Usamos un bisoprolol a una dosis muy bajita, fundamentalmente en función del tamaño del paciente y la función renal o de cómo sea, ¿no? Y solemos utilizar, pues a lo mejor, pues 2,5 o menos de 2,5 inicial, ¿vale? Luego se puede repetir pues un poco en función de cómo vaya, a las 5 o 6 horas le puedes dar otra dosis. Eso es en cuanto al beta bloqueante. La digoxina cada vez se utiliza menos, se utiliza fundamentalmente en pacientes ancianos, ¿vale? Pacientes ancianos que tengan o pacientes que estén en fibrilación auricular o flutter y que tengan datos de insuficiencia cardíaca. Son las únicas indicaciones. Y la digoxina se digitaliza, pues se suele poner una ampolla y hay que ir mirando los niveles, ¿vale? De 0,25 miligramos. Y tienes que ir siempre monitorizando niveles para conseguir el rango terapéutico. La digoxina, insisto, se utiliza cada vez menos y ya te digo, en selección de pacientes, ¿vale? Mayores, en fallo cardíaco, cardiopatía estructural evolucionada o que no han funcionado otros fármacos. Y bien, en cuanto a la amiodarona, decirte que la amiodarona es un fármaco que cardiovierte. ¿Qué quiere decir? Que si tú das amiodarona, a lo mejor el paciente pues cardiovierte. Habitualmente, en mi hospital, en muchos otros hospitales también, utilizamos las bombas de amiodarona como estrategia de cardioversión farmacológica, ¿vale? Se puede utilizar, hay muchos fármacos que se pueden utilizar para hacer una cardioversión farmacológica. La propafenona, la flecainamida y la amiodarona son los que más utilizamos, por lo menos en mi hospital, ¿vale? Pero se tiende a utilizar más la amiodarona, aunque tarda más porque hay que impregnar el miocardio. Se tiende a utilizar la amiodarona porque se puede utilizar en pacientes con cardiopatía estructural. Y cuando tú tienes un paciente con una de estas arritmias y no sabes realmente si tiene cardiopatía estructural o no, pues siempre tiendes a usar amiodarona. Usarás flecainamida o incluso el Bernacalan cuando el paciente es un paciente joven
Bien, y no tienen ninguna cardiopatía estructural que sepas. En general, si no, se tiende a utilizar la amiodarona. Y la amiodarona se pone inicialmente un bolo, que son 2 ampollas de 150, es decir, 300 miligramos a pasar en media hora, y luego se pone una bomba de infusión que pasa en 24 horas. Y si en esas 24 horas no ha cardiovertido, se considera cardioversión farmacológica fallida y ese paciente sería candidato a realizar una cardioversión eléctrica. Y eso en ese caso, siempre y cuando la arritmia fuera de, pues eso, de menos de 24 o 48 horas de inicio, ¿vale? Se tiende, ya te digo, a usar menos de 24 horas, ¿vale? ¿Te he respondido? Sí, muchas gracias. La verdad es que sí. Es que aquí esas arritmias son muy frecuentes en las urgencias, es un motivo de consulta, de hecho, cardiológico, junto al dolor torácico, el segundo yo creo que es las arritmias, la fibrilación auricular, el flúter, fundamentalmente la fibrilación auricular. Y el manejo es fundamental. Aquí en las urgencias es conocer el manejo de la FA, es algo que es básico. ¿Sí? No sé si allí hacéis algo parecido o utilizáis otros fármacos. Aquí ya te digo, más o menos, según el hospital puedes cambiar de fármaco, pero más o menos es la misma idea. Sí, la amiodarona casi sí se usa mucho. La flecalamida creo que yo nunca la he visto usando, pero usualmente el paciente que viene con arritmia es un paciente mayor, entonces yo creo que por eso no se ve mucho. Claro, efectivamente, es que en los pacientes mayores se usa amiodarona, porque la probabilidad de que exista una cardiopatía estructural es más alta conforme tienes más años no diagnosticada. No, también como viendo las arritmias, las taquicardias de QRS ancho, ¿Sí? como que en general había algunas taquicardias de QRS ancho que te contraindicaban la miodarona. Creo que era la FA con preexcitación. Entonces al final como que el manejo de todas pareciera que fuera la primera opción procainamida. Sí. Es así. A ver, si tú pones amiodarona a una FA preexcitada, tampoco tiene por qué pasar nada, ¿vale? Además usas bolos, o sea, usas un bolo, pero efectivamente, si a veces es difícil de diferenciarlas, ¿vale? Pero se tiende a utilizar cada vez más aquí usamos la procainamida, sí. En taquicardias de QRS ancho. Pero bueno, en una taquicardia de QRS ancho, bueno, pues tendrías que valorar muy bien que se trate de eso, ver la situación hemodinámica del paciente, si la tolera bien o no, y tirarte un poco hacia lo que es la cardioversión barra. Intentar frenarla con con procainamida sería la elección, sí, antes que amiodarona. Pero la amiodarona también se puede utilizar, no. Yo usaba amiodarona en QRS ancho con preexcitado, vamos, en FAs preexcitadas y tampoco le iba a hacer, vamos, nada. Y lo que hay que ver bien son los iones, hay que hacer otra serie de determinaciones cuando estás con una taquicardia QRS ancho. ¿Sí? De todos modos, Fátima, si vienes a España a hacer psiquiatría, no vas a hacer mucho de esto, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sí, como tengo que trabajar para ahorrar, para poder irme, entonces probablemente trabaje en cuarto urgencias acá. Entonces sí, por eso cogí el curso, para poder ser Vale. un poco más reforzada en mi conocimiento de cuarto urgencias. Pues coge del curso, coge la parte que te aporte para quizás se te quede, pues después de haber estado 2 años haciendo 8 guardias, te queda más corto porque tú ya tienes mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿sabes? No,
No, pero sí estuvo bueno, o sea, por lo ¿Sí? menos la parte teórica, que a veces uno con tanta guardia al mes, y es porque aquí realmente cuando uno hace el internado trabajamos como con el mínimo personal necesario, no con el personal adecuado por Sí, cuestiones de presupuesto. Entonces la docencia me no la aprovechas tanto como quisieras. Entonces haberlo hecho después de estos 2 años, hay muchas cosas que entiendes mucho mejor porque claro. ya experiencia, pero ahora como que adquiriste el conocimiento y todo lo relaciones con lo que ya viviste. Efectivamente, lo bueno, eso te iba a decir, es que con este curso lo que has hecho ha sido fijar conocimientos y es un curso que es muy sencillo y muy básico y lo que hace es intentar dar puntos claves para que te puedas manejar en lo que es la urgencia, ¿no? Y tú eso ya, pues lo que has hecho ha sido fijar tu conocimiento. Es cierto que hay diferencias de fármacos, ¿vale? Porque claro, luego en cada país es uno u otro y es lo que tú decías, probablemente allí en Panamá, en Centroamérica, tengáis más influencia estadounidense, ¿no? Pero en definitiva el manejo es muy parecido. Al final, bueno, es clínica, ¿vale? Es el manejo de los pacientes, o sea que bueno. Pero te digo que si en psiquiatría aquí en España de esto poquito, así que luego venís aquí, lo hacéis muy bien, porque tenéis experiencia, claro. Así que nada, yo te animo a seguir adelante, ¿vale, Fátima? Ay, muchas gracias y muchas gracias por su tiempo. La verdad es que sí tenía ese par de dudas y me ayudaste bastante. Y bueno, espero maybe conocerla algún día si llego a... Me acordaré. Bueno, que me alegro. Si tienes más dudas, ya sabes, quedan 4 minutos. O sea que si cualquier otra cosa, ¿vale? Sin problema, Fátima. Y te animo, ¿vale? A seguir adelante y tener ganas, porque la medicina es muy bonita y a mí la urgencia me gusta y bueno, si tienes ahora que seguir en urgencias, pues fenomenal. Se aprende mucho en urgencias. Sí, nosotros lo que sí uno observa en urgencias que uno no observa en las salas, que es cuando las pocas veces que ves al paciente como te lo describen en los libros, Sí. que viene totalmente sintomático, con la historia, sin que nadie le haya alterado la historia, es otro paciente. Al que tú ves la historia después, 10 horas después en la sala, no es el mismo paciente. Efectivamente, viene el paciente y te lo cuenta todo, ¿verdad? Yo siempre lo digo, que el paciente es el que el paciente tiene la llave para lo que le pasa y es el médico el que tiene que, con su pericia, ¿sabes?, hacer esa historia clínica y preguntar las cosas que sean más importantes y que te den esa clave para poder ayudarle al 100% y llegar a un diagnóstico, claro, que es lo ideal. Lo que pasa que en urgencias ya sabes que muchas veces no se llegan a diagnósticos, se descarta cosas que pueden suceder, pero no se llega a diagnóstico. Pero sí, es el paciente el que tiene la clave y es el médico el que tiene que tener el que desarrollar la habilidad de hacer esa historia clínica para sacar ese conocimiento, ¿no? Y esos datos que te puedan llevar a ti a saber lo que le pasa. Y eso, bueno, pues a mí me gusta y yo creo que es la parte más bonita de la urgencia. Muchas gracias, doctora, por todo. Nada, Fátima, igualmente. Acá todavía es de día, después son las 12 del mediodía. Voy a ver si aprovecho y sigo haciendo mis diligencias. Muchas gracias. Muy bien, Fátima, un placer conocerte, ¿vale? Y mucho ánimo y adelante.